con la presentación. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve bien? Buenísimo. Bueno, entonces repasemos rápidamente el contexto en el que estamos. Estamos viendo la programación imperativa. Recuerden que tenemos un lenguaje de programación que tiene sentencias, que estas sentencias manipulan datos que pueden ser constantes, variables o arreglos. O mejor dicho, constantes o variables. Sí, paso el link del doc. Ahí va. Entonces decía, tenemos las sentencias que manipulan datos y los datos básicamente los agrupamos en constantes o variables, y acá en el lenguaje imperativo también tenemos tipos. Y a diferencia del lenguaje funcional, que teníamos listas, además de los tipos atómicos, como enteros, números, char, tenemos arrays, que lo podemos pensar como posiciones contiguas en la memoria de la computadora. Bueno, recuerdan que decíamos que un array tiene n menos m elementos, y que lo podríamos pensar como una función cuyo dominio es de m los enteros o los naturales desde m hasta n menos 1. Y si decimos que es un array de enteros, entonces nos devuelve enteros. Y la forma de referirnos para cada uno de los elementos es pensando que A es una función, y por eso usamos el puntito. Bueno, ¿y estos datos dónde estaban? Estos datos estaban en lo que llamábamos el estado. Y entonces el significado o lo que hacían nuestros programas imperativos es, a partir de un estado inicial, ir modificando ese estado. O podemos pensar que a partir de un estado nos devuelve otro estado. Eventualmente. Puede ser que haya algunos programas que no nos devuelvan nada. Y esta sucesión de estados que vamos viendo, si pensamos en un programa que es una composición secuencial, un punto y coma de un montón de cosas, ahí voy a qué es una traza. Si pensamos en un programa que tiene un montón de sentencias atómicas combinadas con el punto y coma, entonces recordemos que la acción del punto y coma, de S punto y coma S', es primero hacer la modificación del estado que indica S, y luego, si obtuviste un nuevo estado, hace la modificación del estado que implica S'. Entonces, esa sucesión de estados que vamos viendo es lo que decimos la traza. Por supuesto que tenemos otro comando que se parece bastante al punto y coma, pero que es como un punto y coma de un programa consigo mismo. ¿Qué es los ciclos? ¿Qué son los ciclos? Entonces, en los ciclos lo que tenemos es que el programa, o durante la ejecución del programa, podemos pasar muchas veces por el mismo punto del programa. Es la gracia de los ciclos. Entonces, la traza es esa sucesión de estados que vamos viendo a medida que ejecutamos el programa. Y decíamos que es inviable razonar sobre trazas porque los estados son demasiado detallados. Por un lado, nos dan demasiada información para que sea viable razonar. Y por otro lado, nos dan muy poca información, en el sentido de que si queremos razonar sobre todas las posibles trazas,
deberíamos pensar sobre todos los posibles estados iniciales. En cambio, lo que proponíamos es describir estados usando anotaciones, donde las anotaciones no eran otra cosa que predicados, ¿sí? Entonces tenemos predicados que podemos poner al medio de nuestro programa, en cualquier punto de nuestro programa, que lo escribimos con llaves, y estas anotaciones son predicados sobre los estados, es decir, que describen qué estados son posibles en cada punto del programa. Entonces, hay dos anotaciones que tienen la máxima importancia, que es la precondición y la poscondición. Y también tenemos el invariante. Pero en general, vamos a decir que una anotación que está antes del comienzo del programa y una anotación que está después del comienzo del programa, del fin del programa, perdón, son la precondición y la poscondición. Y esta es nuestra forma de especificar los programas imperativos. Esta terna, que se llama terna de Hoare, es válida, es una expresión matemática y es válida si se da que siempre que empezamos con un estado que satisface P, es decir, el estado sigma, llamémosle, entra en la descripción de estados que nos da el predicado P, y al ejecutar en ese estado inicial, obtenemos un estado final que satisface Q. Bien, entonces esta es nuestra especificación, nuestra forma de especificar programas. Y lo que estuvimos viendo en las clases pasadas fue ver cómo podemos verificar que un programa es correcto. Es decir, cómo verificamos que una terna de Hoare es correcta. La propuesta de la clase de hoy es empezar a ver cómo podemos derivar, en cierta manera, los programas a partir de su especificación. Es decir, pensemos que tenemos un programa o la especificación de un programa donde solo tenemos la precondición y la poscondición. Y el programa es algo que tenemos que descubrir. Bueno, entonces veremos algunas técnicas que nos van a ayudar a descubrir ese programa S. Bien. Para eso, digo, para ver lo que significaba la validez de esta terna de Hoare, lo que propusimos es trabajar con lo que llamábamos la precondición más débil. Y la precondición más débil era una función matemática donde tomamos un programa, un predicado, que sería la poscondición, y nos devuelve otro predicado, que sería la precondición más débil que se tiene que satisfacer para que la terna de Hoare sea válida. Y por construcción, por definición de esta función matemática, teníamos esta propiedad que dijimos que no le íbamos a probar, que la terna de Hoare dada por la precondición más débil, el programa S y Q, es una terna válida. Y por otro lado teníamos algunas equivalencias lógicas que las podemos pensar en cierto sentido como, como reglas de la lógica de Hoare, que nos dicen en qué situaciones podemos asegurar que una terna es válida, ¿sí? O podemos pensar como, si querés, por ejemplo, en este caso, para poner una regla que había sido con la que teníamos dudas, si querés probar que una asignación es correcta respecto a una precondición y una poscondición, bueno, te alcanza a comprobar que la precondición implica la poscondición donde hacemos la sustitución de las variables asignadas por aquello que estamos asignando. Bien. ¿Alguna duda, además de cuándo va a ser el parcial?
Sí, Bruno, adelante. Recuerden que si tienen micrófonos, es mejor tal vez que usen los micrófonos. Iván, te debo esa respuesta, tal vez Martín puede aportar algo. Te quiero, Miguel. Estoy siendo sarcástico. Bueno, te debo esa respuesta y te la doy el jueves, Iván. Entonces, ahora leo la de Macarena y luego la de Bruno. Entonces, para que se cumpla la terna de Hort, se tiene que cumplir WP. A ver si entiendo, Macarena, tu pregunta. Tu pregunta me parece que... bueno, voy a hacer un cambio primero en la escritura de la WP de la asignación. Así tenemos menos problemas notacionales. ¿Sí? Usé la misma variable Q que hace falta. Perdón, que usamos en la terna de Hort para que sea más claro. Entonces, una forma de interpretar, mi forma de interpretar la pregunta de Macarena es, para probar la validez de una terna de Hort, lo que puedo hacer es calcular la WP y probar que la WP implica la precondición. Veamos si eso funciona, ¿no? Chusmiemos algunos ejemplos concretos. Entonces, en el caso del skip, la WP respecto de un predicado Q es esa misma Q. Entonces, si yo quiero probar que la terna P skip Q es válida, tengo que probar que la precondición implica la precondición más débil. Acá tengo la misma situación en el abort y tengo la misma situación en la asignación y vamos a ver que efectivamente es así. Es decir, una cosa que creo que también habíamos dicho es P, la terna PSQ es válida, es equivalente a probar que P implica la precondición más débil de S respecto de Q. ¿Esa era tu pregunta, Macarena? Bueno, y ahora vamos a la pregunta de Bruno. Bruno dice, ¿cómo podríamos demostrar algo que es por definición? En realidad, la definición solo nos devuelve un predicado, ¿no? Entonces, no es gratis que vale la terna de Hort que acabamos, la terna de Hort dada por la precondición más débil, el programa y la poscondición, sino que eso es algo que tenemos que probar. Y justamente que queremos que esto sea cierto, ¿sí? Podemos pensar como que esta propiedad, tal vez la pongo más en foco, que la propiedad de que la terna de la WP, el programa y la postcondición sea válida, es la especificación de la función matemática WP. Entonces deberíamos poder probar eso, que nuestra definición concreta de la WP satisface esto. Pero es un trabajo. Es un trabajo que tenemos que hacer. Buen día, Laura. ¿Y qué significa que probemos esto? Bueno, significa que para todo estado que satisface la precondición más débil, después de ejecutar ese en ese programa,
En ese estado, perdón, obtenemos un estado que satisface Q. Entonces esa es la prueba que deberíamos hacer para garantizar que esto que yo enuncié acá es correcto. Bueno. Y bueno, justo acá teníamos la pregunta de Macarena. La respuesta a la pregunta de Macarena. Usamos la WP para verificar qué es programa. ¿De qué manera? Bueno, calculamos la precondición más débil y probamos, obtenemos una nueva obligación de prueba, que es que P, la precondición, implique la precondición más débil. Bien. Entonces, esto nos sirve para verificar. Ahora la pregunta es cómo usamos estas ternas de Hoare y la precondición para derivar programas. Y es un proceso menos mecánico y más creativo que tal vez que el involucrado en la derivación de programas funcionales. ¿Sí? Así que acá no vamos a tener como una forma estándar de operar, ¿no? Tal vez en la programación funcional teníamos una expresión cuantificada. ¿Quieres decir algo, Martín? No, Pi. Bueno. En la programación funcional escribíamos expresiones cuantificadas y las íbamos manipulando y parecía al menos que era un proceso bastante mecánico. Acá, por el contrario, vamos a tener heurísticas, es decir, algunas especies de recetas que van a funcionar muchas veces, pero que necesitaremos también saber o usar nuestro criterio y nuestra creatividad para saber cuándo usar una y cuándo usar otra. Bueno, y por ejemplo, ¿cómo podemos usar las ternas de Hoare para calcular asignaciones? ¿En qué sentido? En el siguiente. Imagínense que nosotros tenemos dos variables, cuadrado y n, y tenemos una anotación, que le llamo i, no por casualidad, ¿no? Esta anotación dice que se da la siguiente relación entre quad y n. Dice que quad es igual al cuadrado de n. Y hacemos una asignación y queremos mantener esa relación. La asignación que hacemos es incrementar en 1 la variable n y y a la variable quad le queremos asignar una expresión e que todavía no sabemos cuál es, de manera tal que se mantenga la relación esa. Por supuesto que si se imaginan el contexto en el que aparece esta situación, es que estoy derivando un ciclo. Tal vez en el ciclo queremos computar n al cuadrado usando únicamente sumas. Es un programa que ya vimos en funcional. Y entonces esta condición es justamente el invariante. Es decir, esta asignación sería el cuerpo de un ciclo, ¿no? Entonces podríamos pensar tal vez que el ciclo es algo de la siguiente manera, de la siguiente forma. Mientras n sea menor a la constante n, hacer esta asignación. Sí, pero lo que nos importa en realidad es pensar esta asignación como una cosa aislada. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos la expresión e?
¿Qué es el invariante? Ya volvemos a qué es el invariante. Es algo que lo venimos mencionando, pero lo repetimos en un ratito, Agustín. Entonces, fíjense, a priori no tenemos nada para saber cómo calcular E. Pero acá es la receta, esta es la forma de hacerlo. Primero calculamos la WP de esta asignación, donde tenemos esta incógnita E, y la postcondición. En este caso es, la postcondición es quad igual a n al cuadrado. Lo hagamos ahora. Y luego vamos a razonar sobre la implicación I implica Q, ¿sí? Porque queremos que esta terna sea cierta, sea válida, por lo tanto vamos a querer que la precondición implique la precondición más débil, ¿sí? Entonces, asumiendo I, vamos a querer que sea cierto Q, entonces razonando sobre Q o manipulando Q, asumiendo I, vamos a poder despejar E. Entonces, hagamos el cálculo de la WP. ¿Cuál es la WP? Sí, yo puse que Q es la WP de, tal vez es un mal nombre, pongámosle P, mejor dicho. Entonces, así. Bueno, tenemos que la precondición más débil de una asignación era reemplazar en la postcondición las variables por aquello que le asignamos. Perfecto, entonces Ana y Leonardo dicen E es igual a n más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto es nuestra P que calculamos. Esa es nuestra P. Y fíjense que ahora todavía no podemos saber nada sobre digo, podríamos decir, ah, bueno, entonces ya descubriste quién es E. Es n más 1 al cuadrado. Sí, pero la gracia es que no podemos usar el cuadrado. Entonces tenemos que encontrar una definición de E donde no usemos el cuadrado. Y acá entonces entra esta otra parte. Voy a ganar un poquito de lugar acá. Bueno, nosotros tenemos que E es igual a n más 1 al cuadrado. Pero sabíamos de I, ¿sí? Que quad es igual a n al cuadrado. Pero antes de hacer eso, perdón, voy a decir que esto es equivalente, por aritmética, a que E sea igual a n al cuadrado más 2n más 1. Y ahora sí puedo usar la hipótesis I. Fíjense, tengo I implica P, entonces puedo asumir I, y entonces puedo, a ver cómo es esto. Entonces, como quad es igual a n cuadrado, puedo decir que esto no es del todo correcto usar el equivalente, pero tampoco, bueno. A ver. Esto, ¿cómo lo escribo? Bueno, voy a poner un equivalente, pero ya volvemos sobre esto. Entonces, acá voy a poner por I asumimos que quad es igual a n cuadrado. Entonces, acá podemos reemplazar este n cuadrado por quad. Entonces nos queda quad más 2n más 1.
¿sí? Y ahora fíjense que tenemos una expresión que solo usa sumas. Por supuesto que podríamos reemplazar 2n por n más n. Y entonces tenemos una expresión que es programable. Quad más, o que es un programa, más 1 es una expresión válida para una asignación. ¿Sí? Entonces acabamos de descubrir cuánto tiene que valer esta asignación. ¿Sí? Entonces permítanme ponerlo aquí. Tenemos i y acá quad n quad más 2n más 1. ¿Sí? Y mantenemos el invariante. Entonces, ¿cómo es la forma que operamos para descubrir qué asignación o qué expresiones tenemos que asignar a las variables? Bueno, la forma es calcular la precondición de la precondición más débil de la asignación usando... me faltó n más 1, sí. Gracias, Ana. Calculamos la precondición más débil de la asignación con esas incógnitas que tenemos y razonamos sobre la precondición implica esa precondición más débil. Y así podemos descubrir cuáles son las expresiones concretas y programables que que tenemos que usar. ¿Se entendió esto? ¿Alguna consulta? Bien. Profe, Sí. ¿qué pasa si yo ponía, en vez de, o sea, poner quad más 2n más 1, ponía n más 1 por n más 1, por ejemplo? Bueno, pero no tenemos la multiplicación, ¿sí? Acá dice usando únicamente sumas y pensá que este 2n es n más n. Ah, bien, Eh, listo. Gracias. entonces la pregunta de Marcos, Tiago, era ¿por qué no podía poner en vez de esta expresión complicada, por qué no podía poner n más 1 por n más 1? Y lo que yo decía es que no tenemos, estamos asumiendo que nuestro lenguaje de programación no tiene multiplicación. Por supuesto, es un ejemplo artificial porque nuestros lenguajes sí tienen multiplicación, pero es para ilustrar el punto. Bueno, y otra situación que nos vamos a encontrar cuando derivemos o cuando construyamos programas imperativos, y en general los programas imperativos que construyamos van a tener ciclos, va a ser que tenemos que programar un ciclo, tenemos que resolver un programa que nos damos cuenta que implica un ciclo, por ejemplo el de recién, calcular n al cuadrado teniendo solo sumas, y la precondición que nos dan, por ejemplo, podría ser true, es un programa que tiene que funcionar siempre, pero si tratamos de construir el ciclo a partir de esa precondición, nos podemos perder porque en el ciclo vamos a tener que, recuerden, la idea del ciclo es ir aproximándonos a
a la respuesta final con respuestas que podemos pensar parciales, pero entonces tendríamos que tener algún valor inicial de las variables que aparecen en el ciclo o que manipulamos en el ciclo para ir acercándonos. Entonces, una forma de resolver eso es partir nuestro programa en dos subprogramas. Es decir, si vos querés derivar un programa que satisfaga la terna PSQ, lo que podés hacer es partir ese problema en dos subproblemas distintos, en un programa S1 y S2, y combinarlos con la composición secuencial. Perdón, me olvidé. Ahí va, con la composición secuencial. Pero para asegurarte que la terna P, S1, punto y coma, S2, Q sea cierta, sea válida, lo que puedes hacer es construirte anotar un predicado al medio entre S1 y S2, tal que se satisfagan al mismo tiempo la terna PS1R y la terna RS2Q. Sí, fíjense que acá tenemos dos subproblemas que pueden ser más sencillos. Entonces, acá el paso creativo es proponer un R intermedio y entonces tal vez S1 es una asignación y S2 es el ciclo propiamente dicho. Y Bruno pregunta por qué nos enfocamos tanto en la derivación con ciclos. Bueno, porque básicamente los programas interesantes tienen que ver con ciclos. Así como los programas interesantes en funcional eran programas recursivos o funciones recursivas, acá en imperativo los programas interesantes son los programas que tienen ciclos. Digo, ¿qué programa interesante se te ocurra que no tenga ciclos, Bruno? De los que hicieron, por ejemplo, en el laboratorio de imperativo. Bueno, entonces, si pensamos en la situación esta de partir un programa en dos partes, donde la segunda parte es un ciclo, es tan común que tiene un nombre. A la primera parte le llamamos la inicialización. Sí, está bien, mínimo es interesante, pero necesitas condicionales. Y ahora vamos a condicionales. Pero fíjate que mínimo, no sé cuántos programas más hay interesantes que no tengan ciclos. Bueno, tal vez podríamos decir que hay muchos más programas interesantes que tienen ciclos que programas interesantes que no tienen ciclos. Y todos los programas interesantes que no tienen ciclos los podemos hacer con ciclos. De algún modo, los ciclos son más expresivos que los condicionales, que es todos los ejemplos que me están dando. Bien, pero si pensamos entonces que usamos la secuenciación, esta partición del problema grande S en dos subproblemas, la inicialización y el ciclo propiamente dicho, ¿quién va a ser R? ¿Qué les parece? Digo, pensemos en esto que está dando vueltas en los ciclos, ¿no? Exactamente, como dice Benjamín, R va a ser el invariante. ¿Por qué va a ser el invariante? Bueno, porque el invariante tiene que ser algo que se cumpla antes de empezar el ciclo y que mantenemos constante o que sigue siendo válido después de la ejecución del cuerpo del ciclo. Entonces, efectivamente, R va a ser el invariante.
Sí, tiene que implicar el invariante, pero pensemos que nuestra P original, Bruno, nuestra precondición original es P. Entonces, lo que decimos es que podemos construirnos una inicialización donde logramos mantener el invariante o empezar con el invariante gracias a esta inicialización. Pero ya volvemos sobre los ciclos. Bueno, y antes del recreo... no, hagamos el recreo ahora. Hagamos el recreo ahora. Y volvemos a las 9:53. Incidentalmente, para comentar algunas cositas sobre el ejercicio 2 del parcial, por ahí en funcional, ustedes llegaban a una expresión de la pinta n igual a 0, y después hacían un análisis por casos y decían, bueno, si n es igual a 0 esto es true, y si n es distinto de 0 esto es false. Digo, es correcto, pero es al cohete, ¿no? N igual a 0 es una expresión válida en funcional y en imperativo también. Así que podrían haber terminado el programa poniendo n igual a 0, que es absolutamente programable. No estoy viendo el chat, estoy aprovechando para tratar de avanzar con la corrección, con las notas. Recuerden que este año no tenemos promoción, así que todos tendrán que rendir examen final. Salvo que decidamos promocionar a alguna gente que se saca 10 en ambos parciales o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Salvo las discusiones que tengamos en la cátedra. Sí, puede ser que hagamos finales de acuerdo a las notas, en todo caso. Me parece que eso me resulta más fácil de decir que sí que lo otro. Caramba, Bruno, ¿cómo me conoce? ¿Cómo? Bruno me conoce. Tengo un ataque de parcialitis tremendo. Bueno, creo que ya habíamos preguntado qué les había parecido el parcial. Bueno, Profe, no, yo no iba a dar permiso para joder con las notas. Por ahí digo, ustedes nos podemos equivocar, ¿no? Hay todo un maldito proceso de estar llenando planillas, de ver a mano, y uno se puede equivocar en una cuenta, puede haber entendido mal lo que ustedes hicieron, así que por ahí, con más o menos moderación y responsabilidad, pueden decir cómo la nota mía es un 4 cuando hice todo, y entonces le explicaremos que casi todo lo hiciste mal si hiciste todo y tenés un 4, ¿no?
por supuesto, con algo de moderación y racionalidad, ¿no? O sea, como decía Miguel, va a ser muy complicado comentar individualmente a cada uno de los 140, qué sé yo, que hicieron los parciales, explicar el puntaje de cada ejercicio. Asuman que los que tienen puntaje completo o 97% de los puntos es porque está todo bien. Igual sí, por supuesto, me hincha las pelotas que pregunten para cuándo están las notas antes de que estén. Bien, Gino, seguí así. Antes habían preguntado también sobre el segundo parcial. En principio, mi postura sería sí mantener la fecha para el próximo martes. Por supuesto, eso implicará que probablemente tomemos más que no tomemos eventualmente, o que tomemos ejercicios sencillos de derivación y tomemos más ejercicios de verificación de programas imperativos. Porque también cambiar la fecha puede ser problemático a esta altura. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Se suponía que el primer parcial era para hacerlo en 3 horas como un parcial en realidad, digamos? ¿O se suponía, o se sabía que iba a ser iba a tomar un poco más de tiempo? Porque yo me tardé la vida en hacerlo. Ponele que podía haber durado 5 o algo así. O sea, para los exámenes habituales de 4 horas, por ahí nos quedó un poquito largo. Entonces, lo habríamos entregado a las 9 y nos íbamos a la 1:30, 2 de la tarde, porque íbamos a considerar que el parcial ese estaba más para 5 horas que para 4. Ok, gracias. ¿Por qué me faltan? Perdón, pero me están faltando notas acá. Me salté un montón. ¿Qué hora es? Bien, me quedan un ratito todavía. Hora de quemar un café. Bueno, las personas que no aprobaron, lamentablemente, no voy a... ¿Qué problema? Bueno, tal vez me demore un poquito más, porque tengo la siguiente situación. No tengo los números de documentos, entonces la forma fácil de publicar las notas es haciendo públicas las notas de cada quien. Y tal vez eso no es lo más deseable, entonces tal vez lo que debería hacer es poner los números de documentos y publicarlos con los números de documentos. Pero eso implicará que no estarán para hoy, sino para mañana. Quizás eso sea lo más correcto. Así que tendrán un día más de intriga. Sí, tal vez la próxima vamos a hacer mejor. La próxima va a ser con... van a ser ejercicios de verificación. Eso fue lo que dije. Trataremos de que no sean complicados, pero no significa que sean sencillos necesariamente. Digo, la sencillez dependerá de cada quien. Bien. Bueno, entonces vimos cómo podemos usar la validez de las ternas de Hoare y la precondición más débil para descubrir
las asignaciones que tenemos que hacer, vimos que la regla de corrección de las secuencias o de la concatenación de la composición secuencial del punto y coma nos permite partir un problema en dos subproblemas que eventualmente pueden ser más sencillos y que ahí la creatividad está principalmente en proponer una anotación intermedia que facilite la tarea de construir esos subprogramas S1 y S2. Los condicionales también nos permiten esa modularización, si se quiere, de un problema en dos subproblemas. Recordemos que la regla de corrección de una expresión condicional como if B1, entonces S1, B2, entonces S2, era la siguiente. P tiene que implicar la disyunción de las guardas, y esto lo leíamos como tengo que poder ejecutar alguna de las ramas del condicional. Y por otro lado, la precondición y la guarda B1 tienen que implicar la precondición más débil de S1 y Q. O dicho de otra manera, la terna P y B1, S1, Q, tiene que ser una terna válida. Y lo mismo con la segunda alternativa. Bien, entonces podemos usar esto como una heurística. Es decir, si querés resolver un problema, tenés que construir un programa que resuelva o que satisfaga la especificación PSQ, lo que podés hacer es imaginarte dos condiciones B1 y B2, tales que P y B1, fíjate que ahí estás ganando una hipótesis, estás ganando la hipótesis B1, S1Q es válida y lo mismo con la otra alternativa. Y entonces la creatividad acá será en encontrar las guardas, B1 y B2. Y hay un ejercicio del práctico donde eso se hace patente, que es el ejercicio 10. A ver si lo encuentro por acá. Entonces me voy a copiar eso. Y en realidad no es que vamos a hacer todo el ejercicio, porque el ejercicio es derivar un ciclo y todavía no sabemos, no hemos llegado ahí, sino esta exponencial, ¿no? Entonces tenemos esto que debería ser así, supongo. Entonces nos piden encontrar un programa para calcular el exponencial. Pero no era este el que yo quería. Quería el otro. Y tal vez sea momento de decir algo sobre esto. No, esto era i distinto de 0. Y esto es i distinto de 0. Esto es así. Bien. En el ejercicio 10 tenemos dos alternativas, dos formas distintas de expresar la exponenciación, ¿sí? Y dice definición de complejidad lineal y definición de complejidad logarítmica. ¿Y qué significará esa complejidad lineal y complejidad logarítmica? Bueno, nosotros podemos pensar que
que a medida que crece alguna de los componentes de los datos de nuestro programa, por ejemplo, puede ser una constante, a medida que crece una de las constantes de nuestro programa tiene que hacer más pasos. Es decir, si pensamos en las trazas, nuestra traza será más larga de acuerdo a cuán grande sea una constante. Entonces, la complejidad de un programa es una función matemática que, de acuerdo al tamaño de alguna de las constantes involucradas o de las variables involucradas, nos dice cuán larga es la traza, cuántos pasos atómicos tenemos que realizar para calcular nuestro resultado final. Y si pensamos que esa función, que tenemos una función que nos dice, de acuerdo a los parámetros o a los valores iniciales, cuán larga es la traza, podemos pensar que esa función crece muy rápido o que crece más lento. ¿Y qué les parece que es mejor? ¿Que esa función crezca rápido o crezca lento? Buenísimo. Entonces, muchos dicen que crezca lento. ¿Y por qué es bueno que crezca lento? Bueno, porque entonces no importa cuán grande sea la entrada, el programa va a terminar relativamente rápido. Mientras que si crece muy rápido, bueno, voy a tener que esperar más, ¿no? Independientemente de cuán rápida sea mi computadora, va a haber valores para los cuales sea impracticable obtener el resultado final. Bien, entonces nos centremos en la que nos proponen de complejidad logarítmica. Es decir, esta crece exponencialmente, tengo que hacer muchas multiplicaciones, mientras que en esta voy a tener que hacer muchas menos multiplicaciones. Voy a tener que repetir un ciclo mucho menos. Entonces, básicamente esa es la gracia, ahí va a estar el foco de reducir la complejidad. ¿Cuántas veces se ejecutan los ciclos? Bien, ahora, entonces, lo que estoy diciendo es que esto va a requerir un ciclo, es decir, será un programa de la forma do, b, s, otro. Pero lo que me preocupa a mí ahora es centrarme en el S, ¿sí? Eso es todo lo que me preocupa. Es decir, en el cuerpo del ciclo. ¿Y cuál es la propiedad esencial que se tiene que cumplir en el cuerpo del ciclo? La propiedad más importante es la siguiente, que la guarda y el invariante, o que el invariante se preserve siempre que empiezo en un estado que satisface el invariante y la guarda. Bien, bien. Entonces, ¿cuál sería nuestro invariante? Bueno, en el ejercicio nos dicen cuál es el invariante. Entonces me voy a copiar el invariante del ejercicio. Nos dicen que el invariante es ese. Que x a la i minúscula es igual a x a la i mayúscula. Y que i es mayor o igual a 0. Y que r tiene, bueno,
Ese es el invariante. Entonces, ¿cuál será la guarda? Bueno, fíjense que i mayor o igual a 0 es lo que tiene que ser válido siempre. Y podemos pensar que la guarda va a ser mientras i sea distinto de 0. Ajá. Entonces, yo quiero programar, quiero descubrir el ciclo S sabiendo que este es el invariante y esta es la guarda. También me puedo preguntar acá cuál es la inicialización que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cuál es esa inicialización? Bien. Bueno, entonces quiero que se mantenga esto, ¿sí? Con este invariante. Y sé que la guarda se cumple. Es decir, que i es distinto de 0. Es decir, que me puedo centrar en esta parte de la especificación. Entonces, de algún modo, lo que tenemos es lo siguiente. I distinto de 0 y nuestro invariante nuestro programa F que todavía no sabemos y nuestro invariante. Bueno, pero ¿qué podemos hacer ahora? Es decir, fíjense que yo ¿Qué podemos hacer? Digo, ¿cómo podemos usar esta idea de derivar o la heurística para usar guardas o expresiones condicionales para descubrir quién es ese? ¿Cuáles podrían ser las condiciones? Las B1 y B2, las guardas. ¿Qué les parece? Digo, acá tenemos la condición de tal vez más importante, ¿no? Pero ya sabemos que, fíjate, Leonardo, que estamos asumiendo que i es distinto de 0, porque esa es la guarda. Ahí está, Bruno dice, bueno, pero acá está casi explícitamente cuáles son tus guardas. Es decir, si i es par, hace una cosa, y si es impar, hace otra cosa. Entonces, efectivamente, podemos pensar si... permítanme ponerlo así, para escribir un poco más cómodo. Si i es par, hace S, y si i es impar, hace S'. ¿Sí? Entonces ahora tenemos dos subproblemas, S y S'. Pero en realidad tenemos que encontrar estos programas, S y S', pero también tenemos una obligación de prueba, algo para probar además de esto. ¿Y qué es lo que tenemos que probar? Entonces voy a poner acá, obligaciones de prueba.
¿Qué era la primera cosa que teníamos que probar para los condicionales? ¿Que son disjuntas las guardas? No, no necesariamente, Seba. Acordate que estamos en un lenguaje que admite no determinismo. Es decir, podría ser que las guardas sean no disjuntas. Exactamente, como dicen Maciel y Ana, tenemos que probar que P, nuestra P, es decir, la conjunción de la guarda y el invariante, llamémosle P a esto, y llamémosle I a esto, que P implica par de I o impar de I. Bueno, pero esto es obvio, ¿no? Bien, ¿cuál es lo segundo que teníamos que hacer? ¿Cuáles son las otras obligaciones de prueba? Ahí va. Entonces, la otra obligación de prueba es que P, S, I, en este caso, ¿sí? Perdón, P, I, par de I, S, I, y por otro lado, en forma análoga, P, I, impar de I, S', I. Perfecto. Entonces, ahora tenemos que derivar S, pero fíjense que pareciera que no ganamos nada, ¿no? Porque antes también teníamos que derivar S, pero en realidad sí ganamos la hipótesis de que I es par. Y acá ganamos la hipótesis de que I es impar. Bueno, hagamos una de estas. Hagamos la de par. Entonces, tenemos que derivar S y acá I par de I. Y acá tenemos el invariante. Bien, ¿y acá qué podemos hacer? ¿Alguna sugerencia? Bueno, pero Bruno, no estoy pensando en el ciclo, en todo el ciclo, ¿sí? Tal vez es importante lo que decís, porque la función de cota nos va a decir qué deberíamos modificar, al menos. ¿No deberíamos, por favor, calcular la WP, digamos, de cada programa y fijarnos si la precondición que tenemos implica eso? Bueno, pero para poder calcular la WP deberíamos decir cuál es la forma. Claro, no parte del programa, no me di cuenta. Claro, tendríamos que proponer una estructura del programa. Si es un skip, bueno, ya sabemos, vamos a poder calcular. Si es una asignación, aunque no sepamos algunas expresiones, vamos a poder calcular. Si es un condicional, vamos a poder calcular. Pero necesitamos saber la forma al menos de ese. Antes de... bueno, ahí Maciel pregunta qué pasó con I igual a 0 implica 1, es decir, el caso base, digamos, de la definición de exponencial. ¿Qué pasó con eso, Maciel?
te devuelvo la pregunta. Hago esta trampa que hago siempre. ¿Qué pasó con eso? ¿Nos tenemos que preocupar en el cuerpo del ciclo por eso? Porque ahí estamos en el cuerpo del ciclo. En realidad no sé, Ana, si serviría eso o no. Lo que estoy casi seguro es que necesitamos hacer tal cual, Maciel, cuando no hace falta. Es la otra parte o una de las partes, o una de las condiciones de la corrección de un ciclo, nos va a asegurar de que cuando i sea igual a 0, va a valer la postcondición. Es decir, vamos a haber calculado el exponencial correctamente. La potencia. Deberíamos reducir i, ¿no? Bien, eso es una buena observación, Bruno. Deberíamos reducir i. Así que tal vez lo que vos estás sugiriendo es que al menos, no sé si alguna otra variable, pero al menos vamos a tener que hacer una asignación ahí, de no sé qué. ¿Y a quién más deberíamos asignarle algo que todavía no sabemos qué? Esa es la gracia, descubrir qué. ¿Pero a quién más? Al resultado. ¿Y dónde está el resultado? ¿Dónde vamos a tener finalmente el resultado? En la variable r. Así que también tenemos que asignar la variable r, aparentemente. Bien, y pongamos incógnitas acá. Digamos que a i le tenemos que asignar e y a r le tenemos que asignar f. Y ahora que tenemos esta asignación, sí podemos calcular la WP. Calculemos la WP, que es algo sencillo. Entonces, la WP de esta asignación y este predicado, no hay que adivinar nada, es una definición, así que simplemente lo que hacíamos era reemplazar en este predicado todas las ocurrencias libres de i minúscula por e y todas las ocurrencias libres de r por f. Es decir, que nos va a quedar e mayor o igual a 0 y r por x a la e. Ah, no, r no. R es f por x a la e es igual a x a la i. Bárbaro, entonces tenemos nuestra precondición más débil. Tenemos nuestra precondición más débil. Tenemos nuestra precondición original. Entonces, lo que proponíamos para descubrir E y F era razonar sobre esta precondición asumiendo, sobre este predicado asumiendo la precondición. Entonces, razonemos sobre eso. Voy a ponerlo así, razonemos sobre esto asumiendo eso. Bueno, entonces nos lo llevemos a la próxima página. Entonces nos traigamos esto. Y fíjense, nos centremos en esta parte primero. ¿Sí? Nos centremos en esa parte.
Entonces, veamos esto. ¿Qué puedo asumir? ¿Quién es igual a x a la y? De acuerdo a las hipótesis que puedo asumir yo. Bueno, de acuerdo a las hipótesis que puedo asumir yo, esto es equivalente, o podemos poner así. F por x a la e es igual a x a la y, que es igual, esto es por la hipótesis, que es igual a r por x a la y. ¿Sí? Ujú. Bien. Pero fíjense que yo tengo, además, por hipótesis, sé que y es par, ¿no? Y es par. Pero si es par, entonces x a la y es igual a x por x a la y sobre 2. ¿Están de acuerdo con esta igualdad? No, y digo, no hace falta explicar mucho. Entonces pongamos que eso es igual a x por x a elevado a la y sobre 2. La hipótesis del punto 2 sería. Sí, exactamente, es la hipótesis del punto 2 que yo lo escribí acá como asumiendo esto, ¿no? Razonemos sobre sobre la precondición más débil, asumiendo la precondición original. Exactamente, Dylan. Si querés podés decirme como si es Dylan o Dylan, así no estoy titubeando siempre. Bien. ¿Y cómo podemos continuar ahora? Ah, bien, Dylan. Bueno, ¿cómo podemos continuar ahora? Bueno, tal vez esto lo puedo ver como R por... ¿qué quería hacer yo acá? A ver, voy a consultar mi... Al revés, querías asociar para el Rowin, ¿no? R por X por X. ¿Cómo? ¿Eh? A ver, para nada. No, para que tengo un problema acá de otra boludez. No sé, una mierda. No sé, una mierda. Bueno. Déjame la cosa original, digamos, de F, bla, bla, bla. Gracias.
Ahí. Bien. Pero, a ver si esto nos lleva a algún lado. A ver. Ah, bien, sí. Entonces, fíjense lo que puedo hacer ahora. Yo puedo hacer, ¿qué es X? Hoy. Esto me pasa por tratar de reconstruir todo en vez de fijarme en lo que escribí. Em, eh, Bien, bueno, pero entonces quizás ya estamos, ¿eh? Perdón, quizás ya estamos. Fíjense, si yo hago que E sea I sobre 2, si yo hago que E sea igual a I sobre 2 y eh, y que F eh, a ver cómo es esto. Ah, bien, entonces fíjate, Dylan, que tenemos que queremos ver, nos queremos centrar en esta parte de, tenemos esta igualdad que queremos satisfacer, ¿sí? Entonces empiezo con eso. F por X a la E es igual a X a la Y, ¿sí? Esto es algo que quiero que valga. Quiero que valga, ¿sí? Entonces empiezo con esta igualdad y ahora voy a reemplazar X a la Y por la hipótesis, por R por X a la Y, que es lo que me dice la hipótesis, ¿sí? Pero otra hipótesis que tengo es que Y es par. Entonces, si Y es par, X a la Y es igual a X por X elevado a la Y sobre 2. Entonces, entonces llegamos a este punto. Y veamos a quién correspondía cada una de las expresiones. Bien, entonces, F es el valor que le voy a asignar a R y E es el valor que le voy a asignar a I.
Entonces trabajemos un poquito más acá. Trabajemos un poquito más acá y sabemos que x por x elevado a la y sobre 2 es lo mismo que hacer x por x elevado a la y sobre 2 por x por x elevado a la y sobre 2. A ver si esto me lleva a algún lado. Pero porque ahí está sobrando un factor, ¿no? ¿Por qué? Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Sacá una de las X en todo caso, qué sé yo, no sé, pero está sobrando. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, sí. No tenés Hola, que Fran, feliz día. igualmente. ¿No tenés que asignar a la X también, Miguel? ¿Por qué? ¿No querés una No, G? no creo que haga falta asignar la X, ¿sí? Ok. Eh, ah, eh, Para mí que Yo, sí, que R no se yo también había sugerido en en el esta chat rama. una asignación para X. bueno, a ver, asignemos la X también y le pongamos G. Entonces, ahora X, G y ¿qué nos queda acá? Entonces acá nos queda G a la E. Y acá nos queda G a la E. Y acá nos queda G a la E. Entonces tenemos eso y por la hipótesis tenemos esto. Y ahora bien. No veo cómo eso nos ayudaría. Ahí ya estaría, ¿no? F es R, G X por X y E es Y sobre 2. Ah, bien, bien, genial. Acá estaríamos, ¿no? Bien, entonces, perdón por la trabazón, entonces obtenemos F igual a... Es raro esto, ¿no? Sí, Leandro tiene razón. O sea, si no estamos cambiando R en la vida, cagamos. Sí, sí, es raro. Eh, ah, pero yo tengo que tener esto en algún lado. Em, buah. Em, bueno, yo voy a seguir con mi propuesta, que era la siguiente. Hacer R por X, digo, la potenciación distribuye respecto a la multiplicación, así que, tenías razón Martín, esto me queda X
sobre y sobre 2 por x por y sobre 2. No sé si esto me sirve mucho, pero a ver qué quiero hacer yo. No, ahí entonces podés a R asignarle R por X a la resolver, pero eso está horrible, digamos. Sí, esto está feo. Bueno, creo que Digo, yo quiero poner un R cuadrado, más o menos, pero bueno. un R cuadrado, no, definitivamente R cuadrado no. ¿Por qué no? Bueno, disculpen la... Para mí, amiga, mejor es trabajar con el predicado más que con más que conectar ahí con igualdades. Bueno, ¿cómo sería, Fran? O sea, con todo el predicado. Con la WP, teniendo las hipótesis, trabajar con la WP y ver qué te conviene elegir para E, F y G de manera de que se haga verdadero el predicado. Eh, bueno, pero es decir, Lo que quiero que valga, digamos, escrito en una sola gran... bien, Lo que quiero ahí que valga. esto es equivalente a F a esto, y esto es equivalente a eso. Hasta ahí estamos, ¿no? Claro, y ahí se ve. No sé si estás de acuerdo, Miguel. ¿Cómo? A ver, sí, a ver si veo. Entonces, si AR, no estoy seguro de que, digo, porque a priori, si hago la asignación obvia, que a R le asigno F, a X le asigno X por X, y a Y le asigno, perdón, si hago el mapeo, F vale R, G vale X por X, y E vale Y sobre 2, no estoy cambiando R. No hay ningún problema con eso. O sea, Bueno, Y se achica, así que la cota vale. Esto va. Sí, pero lo que nosotros queremos que R sea el resultado de bla, bla, bla. Ah, sí, sí, Y entonces, si no lo alteramos nunca, ya lo tenemos que tener calculado al principio. no, sigue estando bien porque en algún momento va a ser impar, entonces va a ir por la otra guarda. Así que esto anda. bien. ¿Está bien? Obtenemos, Gracias, Fran. gracias Franco, está claro quién es el que sabe en esta materia. Obtenemos la siguiente asignación. F, pongámoslo así, es R, es decir que a R no lo cambiamos. G, X por X, y E, Y sobre 2. Y si recuperamos y fíjense que además de esta igualdad, queríamos que E sea mayor o igual a 0. Pero si Y era distinto a 0, de hecho, si Y era estrictamente mayor a 0 y era par, entonces al dividir Y sobre 2 también se va a mantener que Y sobre 2 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces podemos recuperar esto.
podemos recuperar esto y así lo escribimos como resumen. Entonces, si parecí, nos queda la asignación creo que había puesto así, IRX, que lo mandamos a I sobre 2, R, y X por X. Y ahora nos queda hacer lo mismo cuando I es impar, ¿sí? Entonces lo hagamos, eventualmente voy a tropezar menos, y vamos a querer esto de todos modos. Solo que acá vamos a tener que I es impar. Bien, entonces esto vamos a, como empezamos, decíamos que X por Y es R por X a la Y. Entonces nos queda esta igualdad. Por X a la Y. Bien, entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, entonces, como I es impar, podemos pensar que podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer X, digamos, esto es igual a X a la I más 1, o mejor dicho así. X a la I es lo mismo que X por X a la I menos 1. Entonces me queda así. Y ahora puedo asociar y me queda F por Q a la E es igual a R por X por X a la I menos 1. ¿Sí? Y ahora ya tenemos de vuelta algo que sí nos sirve. Tenemos F es R por X, G es X y E es I menos 1. ¿Sí? Con, perdón, R por X, G, X y E y menos 1, tenemos que ver que se cumple también que E es mayor o igual a 0. Pero si teníamos que I era mayor o igual a 0 y que era impar, entonces es al menos 1. Bueno, acá también teníamos que no era igual a 0. Así que si restamos 1 a algo que era positivo, nos va a quedar algo mayor o igual a 0. Por lo tanto, nuestro programa final... bueno, yo hice esto, pero en realidad debería haber propuesto la asignación primero, ¿no? Debería haber dicho, bueno, IRX le asigno EFG. Y ahora, con este cálculo que hicimos recién, sí me queda que IRX le asigno I menos 1, R por X y X. ¿Sí? ¿Sí? El razonamiento que acabamos de aplicar para esta rama, en realidad también vale para la otra, para la de que X, la de que Y sea par. Pero
es más interesante dividir Y por 2 que achicarlo en 1, porque esto va a hacer que el ciclo termine más rápido, ¿no? O sea, es como una especie de versión optimizada o rápida, digamos, del cálculo de exponencial. En realidad todo lo que hicimos para la rama impar también se podría haber hecho en la rama par. No sé si estás de acuerdo, Miguel. Sí, es decir, que tendríamos, si hacíamos lo mismo, en realidad no tenía sentido la disyunción que planteamos, por lo tanto tendríamos la solución más pensando en la primera versión la primera especificación de exponencial. Claro, esa misma. Sí, un Claro, poco. estamos basando ahí en la segunda, que es un poquito más rápida, exactamente. Sí, un poco comenté eso, no sé si vos estabas No cuando llegué a empecé. escuchar eso. Ah, bien. Sí, hablé un poquito de la complejidad y explicándolo en términos de la longitud de la traza. Como pensar la complejidad como la función que te dice cuán larga es la traza en términos de las constantes o de los valores iniciales. Sí, sí, fíjate que si ejecutas ese do con Y valiendo 64, por ejemplo, en una iteración lo dividís por 2 y se va a 32. A la siguiente se va a 16, entonces a la siguiente a 8, después a 4, se achica mucho más rápido que ir restándole de a 1, digamos, desde el 64. Restar de a 1 tenés que iterar 64 veces, es mucho más lento. Sí. Bueno, te dejo tranquilo. Seguimos. Gracias. Bueno, en este último ratito, veamos, la intención es comentar solamente cómo va a ser la derivación de ciclos. Bueno, lo primero es darnos cuenta que necesitamos un ciclo para resolver un problema. ¿Y cómo nos damos cuenta que necesitamos un ciclo? Bueno, de alguna manera va a haber una expresión cuantificada. Quizás no evidentemente, ¿sí? Fíjense que acá no hay en el exponencial no hay una versión cuantificada, pero sí tenemos una versión recursiva. Esa es otra forma de darnos cuenta de que necesitamos un ciclo, que es la forma imperativa de tener recursión, o una de las formas imperativas de tener recursión. Entonces, si tenemos una expresión cuantificada o una definición recursiva, lo más probable es que necesitemos un ciclo. Pero nuestro programa originalmente va a estar expresado con una precondición y una postcondición. Entonces, el primer trabajo y la parte más difícil va a ser determinar cuál va a ser el invariante del ciclo. Y repasemos cuál es la definición conceptual de invariante. El invariante, si podemos pensarlo en este ejemplo, ¿dónde estaba? ¿Dónde me lo trae? El invariante lo que nos establece es una relación entre diferentes valores de nuestro programa, variables y constantes, que se tiene que mantener constante, invariante, cada vez que empezamos el ciclo. Es decir, inicialmente tiene que ser algo que vale y cada vez que volvemos a evaluar la guarda, tiene que volver a ser cierta. O dicho de otra manera, tiene que ser cierta después que terminamos de ejecutar el ciclo, el cuerpo del ciclo. ¿Sí? Pero pensemos en eso, ¿no? Que el invariante es una relación que queremos preservar entre valores de diferentes variables o diferentes variables y constantes. Entonces, si nuestra especificación original es P
como precondición y Q como postcondición, lo que tenemos que hacer, asegurarnos, es elegir un invariante y tal que la precondición lo implique, ¿sí? Y recordemos que si no está muy claro cuál es el invariante, o que se da esta relación con el invariante que elegimos, podemos usar inicialización, ¿no? Como dije antes. Entonces, sabemos que tenemos que derivar un ciclo, o usar un ciclo, y que un ciclo tiene básicamente tres cosas: el invariante, la guarda y el cuerpo del ciclo. Y que si solo pensamos en la corrección del ciclo, queremos que el invariante se preserve después de la ejecución del cuerpo, y solo se va a ejecutar el cuerpo si vale la guarda, ¿sí? Entonces, la guarda y el invariante tienen que implicar la precondición más débil del cuerpo del ciclo respecto del invariante. Y finalmente, la otra parte importante de la corrección es que si se terminó de ejecutar el ciclo, y si se terminó de ejecutar es porque la guarda ya no vale, es decir, tenemos la negación de la guarda, pero el invariante sí tiene que ser, sí asumimos que es válido. Entonces esas dos cosas, esta conjunción, tiene que implicar la postcondición de todo el programa. Pero además queremos que el programa termine. ¿Y cómo? Y, perdón, Miguel, digo, quiero hacer énfasis ahí en el punto 3, ¿no? O sea, un programa que termine puede tener muchísimos invariantes, o sea, de hecho, true es invariante en el sentido de lo que tiene Miguel como punto 2 para cualquier programa S que efectivamente termine. Ahora, entonces el ciclo S puede tener, como estábamos diciendo, muchísimos invariantes, de los cuales muchos van a estar al pedo porque no me van a ayudar en el sentido de la demostración del punto que puso Miguel como punto 3, de que cuando yo termino de ejecutar el ciclo, llego a la poscondición, que es lo que quiero. Entonces, para pensar los invariantes, habitualmente uno mira muy fuerte la poscondición Q, y de ahí intenta o reescribir la poscondición Q, como vamos a ver, o intenta encontrar algo de la forma que, mirando fuerte la poscondición, podamos extraer el invariante y la negación de la guarda de ahí, porque invariantes puede haber muchos, pero generalmente van a ser inútiles para probar la corrección de la terna esa, que es lo que nosotros queremos. Sí. Y fíjense que relacionado con eso, también podríamos decir, bueno, el programa podría ser skip, porque eso seguro que va a preservar esto, pero es un programa medio pago para un cuerpo de un ciclo, porque el ciclo no va a terminar, ¿no? Bien, pero además de la corrección del ciclo, queremos que el ciclo termine. ¿Y cómo garantizamos que el ciclo termine? Bueno, para eso lo que tenemos que proponer es una función de cota. Y decíamos que es una función porque, o podemos pensarlo que es como una expresión que usa las constantes y las variables del programa. Y esa expresión inicialmente, inicialmente, tiene que ser mayor o igual a 0. Siempre que la guarda sea cierta, tiene que ser mayor o igual a 0. Y acá es una pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene que ser no negativa? Y por otro lado, lo que queremos es que la cota, esa función, decrezca en cada iteración. ¿Y por qué queremos que decrezca? Bueno, porque eventualmente llegaremos a un punto, o esto nos garantiza que el ciclo va a terminar. Si achicamos la cota, el ciclo va a terminar. Entonces la primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué pedimos la cuarta condición? Que la cota sea no negativa cuando la guarda es cierta.
Dejo esa pregunta pendiente, como para que la piensen. No es solo por convención, ¿eh? No es solo por convención. Porque Bruno, estuve hablando ayer de eso. Me decían que me estaban siguiendo hoy, Santiago. No me mientan, che. Entonces, digo, lo que queremos decir es más bien al revés. O sea, nosotros querríamos tener, en algún momento la guarda se hace falsa y entonces dimos vuelta a algunas cuestiones y aprovechamos el... no, digo lo que queremos, bueno, molesto acá por la cuestión del hijo de puta de Sócrates y su influencia en la didáctica de Miguel. Claro, es la historia de lo que dice Fran, o sea, lo que nosotros queremos básicamente es que la cota negativa implique la negación de la guarda para que en algún momento la guarda sea falsa, ¿no? Entonces nosotros querríamos algo al revés, querríamos cota menor que 0 implique la guarda es falsa. Tratar de escribir esto en el chat se me hace lío, pero con un poquito de paciencia va a salir. Algo de esa pinta queremos nosotros, ¿no? sí, pero, o sea, yo creo que Ana, al menos, pensó igual que yo en por qué la guarda la cota tiene que ser no negativa. Porque si fuera negativa y queremos que decrezca, siempre se va a quedar negativa. Bueno, de acuerdo. Ahora lo que nos interesa probar es de alguna manera tener algo que implique la negación de la guarda. En Estoy de algún acuerdo. momento la guarda se va a hacer falsa. Entonces, esa cosa que acabo de escribir mal, pero supongan que sin typos, lo que nosotros decimos entonces es, bueno, si la cota, bla, 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 cota mayor que 0 de Clay, se termina el ciclo. Eso es lo que vamos a probar, ¿no? Entonces, digo, manipulando un poco, yo puedo dar vuelta la expresión anterior, que es absolutamente equivalente por lógica, como le quieran llamar, contrarrecíproco, a lo que fuere, a que B implique... Sí. J mayor o igual que 0. Uh-huh. Ahora bien, ¿por qué tenemos el invariante? Porque nos conviene, porque es mucho más fácil probar algo cuantas más hipótesis tengamos, ¿no? Cuando nosotros queremos probar una flecha, nos conviene tener la mayor cantidad de cosas en el lado izquierdo, que el lado izquierdo sea lo más fuerte posible. Y como el invariante sabemos que vale, en el momento de la evaluación de la guarda B, agarramos y lo zampamos como hipótesis también. No viene mal tenerlo, y entonces llegamos a la formulación de eso que está ahí en el punto 4. Entonces 4 y 5 nos van a garantizar que el programa termine, junto con la cuestión importante de que la función de cota va a n, ¿no? No va a r ni a q, alguna de esas cosas. Y en realidad la cota podría ser así y el 0 podría ser cualquier número, Iván, si vamos a hacer así. Lo que pasa es que lo puedo solucionar sumando k o alguna huevada así. Bien. Entonces, creo que podemos resumir esto último en... Tenemos, por un lado, la corrección del ciclo, que es el punto 1, 2, 3, la corrección funcional, llamémosle, y la terminación, que son los puntos 4 y 5. ¿Sí? Bueno, y cortemos acá. Digo, me parece que con esto tenemos suficiente para hacer casi todos los ejercicios del práctico que tenemos, del práctico 6. Y la clase que viene continuamos con técnicas para encontrar el invariante, que es lo que dijimos que era lo más difícil. Entonces ahora pasamos a los prácticos en 10 minutos. Nos vemos.
Bueno.